amigos, muchas gracias por permanecer con nosotros. La otra versión por Luna TV, Canal 53, llegando a todo el país y al mundo por las diferentes plataformas, gracias a Loteca, porque Loteca te toca. Bueno, aquí nos encontramos con dos buenos amigos del colectivo en pro del 30% de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Se trata de Rosana Martínez y de Francisco Dilonés, ¿verdad? Sí. Buenas noches, ¿cómo se sienten, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bien, gracias a Dios, agradecido de estar aquí en tu programa. Usted está muy activo últimamente, lo he visto en varios programas, luchando por este reclamo justo que yo considero de la devolución del 30% a los afiliados de las AFP. ¿Cómo nace esta lucha, Rosana? ¿De dónde proviene? Háblanos un poquito del origen. ¿Cómo se encendió esa chispa? Bueno, esa chispa se encendió a raíz del problema que tuvimos con el COVID-19, que tenemos todavía, del COVID-19, y se previó que se iba a presentar una crisis por muchas empresas que tuvieron que cerrar, muchos desempleados. Entonces, nos pusimos a buscar ideas y le surgió al diputado Pedro Botello introducir un proyecto de ley que buscara un 30% de los ahorros que tenemos en los fondos de pensiones. Sí, el acumulativo existente. El acumulativo existente. Claro, y muy desde bien. ahí entonces él introdujo ese proyecto en la Cámara de Diputados, que fue aprobado en el año pasado, pero que cuando llegó ya al Senado, entonces Lo abortaron. Lo abortaron. Sí, de verdad, que ha sido una gran lucha. Pedro Botello era, o más bien es la cabeza más visible de esta lucha, él la inició. Pero qué bueno que contamos también con otras personas, como Rosana, como Francisco Dilonés. Dilonés, ¿será posible esto con tantos obstáculos que ha tenido, incluso de sectores empresariales de este país, que se oponen a que entreguen ese 30% a los afiliados? ¿Cómo lo ves? Bien, primeramente las gracias a ti por permitirnos expresarnos en tu programa. Entendemos que realmente sí, es posible, pero esto solamente será posible con la integración de toda la sociedad dominicana, porque ninguna lucha en este país se ha librado de una manera tan sencilla. Recuérdese, por ejemplo, la lucha del 4%. Todo un pueblo tuvo que empoderarse de este tema para poderse lograr. Por ejemplo, para que de alguna manera el tema de la corrupción en el país fuera visto con la seriedad con la que de alguna manera lo ha estado viendo la población, hubo que reaccionar a través de manifestaciones de la Marcha Verde. Lo mismo pasa, señores, con el 30%. Los grupos de poder y políticos que están detrás de los fondos de pensiones son bastante poderosos. Ya prácticamente la lucha del 30% ha pasado de ser una lucha común de un proyecto que de manera inicial se presentó de manera extraordinaria por la situación del COVID, a una lucha prácticamente social por los poderes económicos y políticos que hay detrás de esos sectores de poder. Mira, Dilonés, para que muchos entiendan, que sé que hay muchos empleados y trabajadores de empresas que saben que son empleados y saben que ellos le descuentan unos chelitos para la AFP, para la ARS, que es la salud, y para la ARL, o en ese caso ahora tiene otro nombre, creo que se llama IDOPRIL, el riesgo laboral. La gente acumula para el fondo de pensiones, pero mucha gente no sabe ni cuánto tiene ahí. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo el usuario o afiliado, es la palabra correcta, se puede enterar de qué tiene acumulado como pensión a la edad que tiene? Por ejemplo, yo lo veo porque a mí me lo mandan por correo, pero hay gente que ni caso le hace a esto, ni va o llama a su AFP para que se lo manden. ¿Qué hay de estas informaciones? ¿Por qué la tienen tan secuestradas esas empresas AFP? Bien, entiendo que lo que se ha dado aquí ha sido lo que ha estado operando en estos 18 años, la desinformación. La desinformación ha sido parte de la operatividad de las AFP para que las personas no estén lo suficientemente enterados. De hecho, el artículo 6 de la ley 8701 manda a que en el Ministerio de Educación se establezca
de manera educativa las informaciones necesarias sobre el tema de la seguridad social, algo que no se está cumpliendo en la República Dominicana. La gran mayoría de las personas no saben ni siquiera qué es una AFP ni en qué AFP están, justamente porque en estos 18 años ellos no han cumplido con su rol que manda la ley. Por lo que eso ha sido parte de los inconvenientes que hemos tenido, de que las personas simplemente han visto 30%, pero no se han enterado realmente qué es lo que hay en el fondo con el sistema de seguridad social, porque simplemente están viendo que estamos pidiendo una cantidad de dinero cuando en el fondo de lo que se trata es de el presente y el futuro económico de las personas y naturalmente la salud cuando se trata de la parte de las aseguradoras. ¿Ustedes aceptan llamadas, Rosana Sí. y Diloné? Vamos a Sí, ver, claro aquí hay que un sí. televidente. Saludos. Adelante. Un poquito más alto. Sí, ahí sí. Más o menos bien, sí. Yo quiero hacer una pregunta al hombre que está a tu derecha. Yo tengo 58 años, voy a cumplir 59. Y yo trabajaba en una empresa. Comencé a cotizar después de los 46 años. Cuando yo cumplo 60, me dan mi dinero en su totalidad. O es que me ponen un suelo mínimo, una miseria. Explíqueme eso, que no me explíqueme. Bueno. Ok, muchas gracias. No sé si tú Sí. puedes... Sí. Conoces al Interesante, dedillo sí. eso, ¿verdad? Sí. Adelante. Bien, para el caballero, ciertamente la ley prevé que cuando una persona comenzó a cotizar en la TCS y ya tenía los 45 años cumplidos, entonces se le entrega la totalidad de sus fondos. Sí, pero naturalmente se tiene que encontrar cesante de trabajo, o sea, no puede estar activo para poder entonces No puede estar- acceder a este beneficio. no claro. puede estar cotizando. No puede estar cotizando, tiene que estar fuera, pero sí le toca la totalidad de sus fondos. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Si no está trabajando, que vaya y empiece a hacer gestión. Y no se la ponen de que en China. Que uno. ahora con la Es- resolución, sí. ahora con la resolución que introdujeron ellos en la 1320, les resulta que esa pensión se lo van a dar 10,000 a 10,000 pesos. Ay, Dios mío. O sea, que no se De la dan China a China, completa. así no da de gusto. poquito a poquito. Hay alguien en la línea. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Te habla Edwin Alexander Mesero. ¿De dónde? Yo, al igual que Diloné, soy de los que están tirados en la calle. Luchando. Una noche a nosotros. Respeto a cada uno, a cada uno de ustedes. Gracias por darnos el apoyo que nosotros necesitamos. Porque de la misma forma que ellos están tratando de distorsionar la verdad a través de falsas justificaciones que nosotros sabemos que son mentiras. Yo te doy las gracias porque tú estás apoyando a este lugar que yo te quiero de verdad. Siempre está manteniendo leal a la causa. Mira, esto es Gracias. lo que aquí se ha hecho es manipular a las personas. Por detrás de eso también, lo que se ha hecho es que se quiere cambiar el sentido de la vida. Ellos tienen un discurso barato, especialmente que el empleado solamente aporta un 2 punto y pico, y el empleador aporta un 7 punto y pico. Y supuestamente ellos dan más que nosotros. Pero hay un video en el cual Nayib Bukele enseña y explica cómo es que vienen esos porcentajes. Y en ese mismo video él explica que en sí, cuando a ti te van a emplear en un lugar, aquí ya eso está contado en lo que ellos te van a pagar a ti como persona. Así Entonces es. aquí ellos quieren hacernos ver a nosotros como nosotros somos los que más aportamos a la seguridad social, cuando en el fondo ese dinero se genera en base al trabajo de nosotros. Sí, cierto, Correcto, cierto. correcto. Por la manipulación y la opinión pública que tienen totalmente controlada, Ya. la verdad que están diciendo, no la quieren hacer ver a la mala. Y esa es mi opinión. Ahora yo voy a decir esto a todo el pueblo dominicano. ¿A quién nosotros le podemos creer? A Nayib Bukele, que es un presidente Ay, que hace sí. historia, que hace historia y que está marcando la historia de un precedente de lo que es gobernar. O a un grupo de faltantes que a través de los años su accionar y el camino que ha trillado a través de ese accionar de ellos solamente es de desigualdad. Así es. Muchas gracias. ¿Cómo le podemos creer nosotros a ellos si ellos han sembrado eso en nosotros? Bueno, es verdad. Perdone. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Mucha información es importante. Hay países que han dado el 30%, Rosana. ¿Conoces esos países que han devuelto el 30% de las afiliaciones de las AFP? Sí, está Perú, está Chile, México,
Bolivia, Ahora producto de la crisis del COVID. Irlandia, Oh, en en Europa Estados también. Unidos, en Europa. No, en también, Estados Unidos o sea, pusieron la gente España también, a vivir, sí, ya sí. tú sabes, sin trabajar. Así es. Ya eso es otra cosa. Buenas noches, saludos. Disculpe de nuevo. Respecto a la joven que Ah, usted tiene al lado. que Baje un cuando- poquito el televisor. Espérate, Sí, bájale un poquitito porque está haciendo feedback y hay un pitico que molesta. Así es. Pregúntele a la joven que cuando introdujeron la ley que dice que a uno no le pueden dar el dinero en su totalidad. En el 2020. Porque tengo un compañero que sí le dieron su dinero en su totalidad. Antes de Para eso. yo saber, me imagino que ahí no hay abogado que vaya. Bueno, Con gracias. todo Tú sabes que ellos tienen la desgracia. Espere la respuesta. ¿Decías? Dilo, Nero, Sí, va a contestar. yo voy a contestar esa parte. Miren, lo que pasa es que ha habido confusión con este tema de si le van a entregar la totalidad de los fondos cuando cumpla los 60 años de edad y ya habría cumplido los 45 años cuando comenzó a cotizar la primera vez en los fondos de pensiones. Y sí, realmente las AFP le están entregando la totalidad de los fondos. Parece que hubo una información no bien interpretada desde hace unas semanas, pero la realidad es que sí lo están entregando porque recientemente a un amigo le desembolsaron la totalidad de su fondo porque ya él tenía 45 años cuando él comenzó a cotizar en la TCS. O O sea, sea, que yo, ya por ejemplo, hicieron esa corrección. Sí. yo comencé a De cotizar que- cuando... Sí, termina la idea, perdona, Rosana. ¿Sí? No, que anteriormente se le estaba dando 10,000 a 10,000, porque también conocíamos de casos Sí. que se lo estaban dando de 10,000 en 10,000, Por no se lo daban partidas. total. Parece que ellos han corregido esa parte, como dice mi compañero. Porque faltan a la también. ley. Exactamente. Porque la ley no dice eso. Entonces yo, por ejemplo, comencé a cotizar. Producto de la misma lucha que tenemos con Exacto. el 30%. O sea, Sí, eso, se- eso presiona y lo hace cumplir a ellos con algo de la ley, porque Ustedes están luchando y ellos están tomando la presión. Exactamente. Porque de eso se trata. Es una lucha. Sí, correcto. De hecho, nosotros hemos tipificado a las AFP como socios de mala fe de nosotros, los trabajadores. Porque la ley en su esencia no es tan mala. Cuando uno analiza el espíritu de la ley, tiene la mayoría de los elementos que es para beneficiar a los trabajadores. Pero ¿qué resulta? Que las AFP a través de su poder económico que han conseguido en estos 18 años, se han agenciado una serie de resoluciones que alteran el espíritu de la ley. Por ejemplo, sí, he citado en otros programas de que, por ejemplo, el artículo 130 que trata sobre la parte de la cobertura de los medicamentos, que esta debe de entregársele, o sea, las aseguradoras deben de cubrir es un un robo. 70%. Eso es un completo robo. Un Nunca, 70%. que esa medicina no está incluida. No, pero que esta fue la que me recetó. No, que esa no va incluida. Oye, después que uno hace una y fila la ley no dice eso. que En una farmacia uno hace una instrucciones fila. de 5 y 6 personas para cuando llegue uno, no, que eso no lo cubre. el No lo seguro. cubre. Eso es porque Eso se han no. emitido resoluciones que alteran el espíritu de la ley. Los seguros deben de cubrir un 70% y el afiliado tiene que cubrir un 30%. El catálogo debe de ser naturalmente más abarcador de que hay ahora, que cuando una persona va por lo regular no se encuentra en ese catálogo. Eso no lo establece la ley, ni tampoco establece monto como se consiguió a través de una resolución que también altera el espíritu de la ley. De manera que esas son de las cosas que las AFP hacen y las ARS para alterar el espíritu de la ley. Por ejemplo, se supone que una persona cuando se encuentra en condiciones de discapacidad, y yo he presentado estos casos en otros programas, por ejemplo, miren estos dos casos que se pueden ver aquí, una persona enferma de cáncer y el otro con una trauma, pierna y un trauma. Exactamente, Sí. con accidente. En el caso de la joven, En el falleció brazo y- esperando su dinero de Ah, la no. AFP, de Pues cáncer. Eso no puede ser Y posible. en este caso también la persona no ha podido recibir su fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque las AFP le dicen, su dinero usted lo puede recibir a los 60 años de edad. Pero el artículo 46, 47 de la ley establece de que cuando una persona pierde entre Sus un tercio facultades. y 2 tercios de su capacidad física, se le debe de entregar aproximadamente en un 60% de pensión. Pero ¿qué hacen las AFP? Las AFP boicotean la junta médica que debe de evaluar esos casos para que estas personas se cansen o nunca reciban su dinero. Oh, Dios. Y que finalmente mueran, como en el caso de Yanni. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene la segunda parte. El dinero le corresponde a sus familiares. 2.344 millones de pesos en los fondos de pensiones, de más de 42.000 de más de 42.000 fallecidos de 2003 hasta este año,
que no le entregan a sus familiares esos fondos. Entonces, el dinero no es de nosotros, que no nos quieren entregar el 30% a los jóvenes, no es de los enfermos que sufren algún tipo de capacidad, y tampoco es de la persona a los 60 años, porque entonces le ponen los obstáculos. Entonces, las AFP y las ARS son socios de mala fe de nosotros, los trabajadores. Bueno, yo sé que en el momento en que la ley surgió, donde había más confianza era en el sector bancario, porque las AFP son los bancos. Sí. Son los bancos. Sí. ¿O me Sí, equivoco? Sí, Sí, claro que sí. Son los poderes Y financieros son de los este mismos país. ARS también. Y, Son las mismas las ARS mismas también. ARS son los mismos bancos. En fin. Pero yo, por ejemplo, coticé por primera vez cuando comenzó la ley, en el 2003. Ya yo tengo 53 años. Yo no tenía 49 en el momento que comenzó, lógicamente. Ahora ya a mí me toca chin a chin, ¿verdad? 10.700 pesos. Eso. Sí. Ay, Dios mío. A los 60, digo, no falta tanto para yo tener 60. Sí, ¿Sabían es ustedes? A partir de los 57 ya. A los 57 se puede ir. Sí, ya se puede. Pero se sí. puede. Sí, correcto, pero la persona tiene que encontrarse cesante al momento de reclamar. Ya te entiendo. Exacto. Diloné, Rosana, hay jornadas de luchas como la que se hicieron en la capital, que dicho sea de paso, como no todo es color de rosa. El grupo que reclama el 30% de la AFP, a la cabeza el diputado Botello, fueron acusados de desórdenes, cosa que se vio de muy mal gusto. No puedo dejar de hacer esta pregunta porque no todos son preguntas complacientes. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Bueno, sobre ese particular. Nadie te había hecho esa pregunta en la jornada. Bueno, sí, Sí, esos de- cuestionamientos siempre han estado ahí. Sí. Nosotros, desde la lucha del 30%, el mismo doctor Pedro Botello nos ha dicho a nosotros que si nosotros salimos desde nuestras casas con actitudes de agresión, en ese mismo momento él va a dejar la lucha. Naturalmente que en esos escenarios van a haber personas que van a ir con diferentes tipos de ánimos, porque en más de un año de lucha, reclamando un derecho real, señores, un derecho real con cuentas que están a nuestros nombres, que uno sabe que eso está a nombre de nosotros y que nos dicen, no, mire, eso usted no lo puede usar. Ese dinero está ahí. Pero que es mío, mire, eso está a mi nombre y ahí hay un monto. No, eso no es suyo, eso cuando usted tenga 60 años. Sí, pero mire que me están vendiendo una casa de oportunidad y quiero aprovechar esto. No, a los 60. Mire que me estoy muriendo, me tengo que poner un corazón nuevo. No, a los 60. Mientras las administradoras de fondos de pensión y los políticos en este país llenan sus bolsillos y se dan toda la clase de lujo y salvan sus vidas con nuestros propios recursos. Entonces, en persona esto genera algún tipo de reacciones que naturalmente nosotros no somos partícipes de esto. Hay situaciones en las que se han infiltrado personas. Por ejemplo, anda en las redes sociales un video que nosotros lo tenemos acá. Cuando nosotros llegamos la última vez al Congreso, había una parte que estaba totalmente bloqueada y del otro lado de donde estaba eso bloqueado, habían policías con piedras en las manos, donde Infiltrados. nosotros no teníamos acceso. Policía. Para desacreditar la marcha. Policía. Con Policía, piedras en la mano. policía con piedras Oye. en las manos y O están sea aquí los que videos. como si lo hubieran pagado a ellos para que lanzaran las Armaran el piedras. rebú. Y entonces acusaron a nosotros de ese desorden. Porque naturalmente, ¿a quién le conviene el desorden y que se empañe la lucha? ¿A nosotros los trabajadores o a ellos que están en contra de nuestras acciones? A poderes fácticos poderosos que están en contra. Ahora, el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, dijo que ese dinero no está en manos de las AFP, que ese dinero está en préstamos que el propio gobierno ha utilizado, no el actual, sino desde los gobiernos anteriores. ¿Y de dónde van a sacar el dinero para resolvernos a nosotros, los afiliados, en un 30%? Me pregunto yo, cuando el propio presidente, la primera figura del Estado, ha dicho que ese dinero no está así como disponible en las arcas. Respóndeme eso. Bien, yo entiendo que eso hay que darle dos respuestas a esa aseveración del presidente de la República. Sobre todo porque las AFP, que en estos 18 años han dicho de manera repetitiva que el 54% de los fondos de pensiones que ascienden a 707 mil millones de pesos, es decir, el 54% estaríamos hablando de unos 360 mil millones de pesos, según las AFP, es porque ellos han hecho buenas inversiones. Lo dicho por el presidente de la República confirma de que si el dinero lo tiene el propio gobierno dominicano, entonces el dinero lo tenemos nosotros mismos, los trabajadores. Eso entonces
es la clara evidencia de que ese dinero no lo generan las AFP, sino nosotros mismos, los trabajadores. Nosotros mismos no estamos pagando nuestras ganancias. Inclusive, personas que no tienen un centavo en la AFP tienen que financiar justamente esas ganancias que se llevan las AFP y que dicen entrar en esos fondos. Sobre todo que las AFP se ganan, señores, 630 millones de pesos mensuales, 22 millones de pesos diarios. Repíteme. 630 millones de pesos mensuales se ganan las AFP en este país, 22 millones de pesos diarios se ganan las administradoras de fondos de pensiones solamente por las AFP recibir el dinero de nosotros, los trabajadores, ellos pasárselo al gobierno y con los impuestos que nosotros pagamos, entonces ellos pagarle la ganancia a las AFP simplemente por recibir nuestro dinero. Sí, que es como una especie de peaje. Pasa por los bancos. Correcto. 7.560 millones al año. 650 millones mensuales. 630 puse yo. ¿Por qué puse 630? 630. 650 por 12 son 7.800 millones de pesos al año que pasan por las manos de los bancos. Dinero de los afiliados para sus pensiones, pero que los gobiernos en este país, por no decir este gobierno, porque wow, lo han tomado prestado. Han hecho deuda pública y lo han utilizado. Y esa es mi preocupación. Porque, por más que tú veas, yo no prefiero que sigan en manos de los bancos poniendo las reglas claras, pero las reglas a los bancos se las pone el Congreso, se las ponen los políticos. Pero que lo tengan los bancos, para mí, no hay problema. Ahora, las reglas del juego o las reglas del juego que la establezcan los políticos, pero que mi cuarto no lo tengan los políticos, no. Que Porque cabe destacar, es peor, Alberto, que los políticos, ninguno están cotizando en la AFP, no están dentro del sistema de la AFP. Pero los empleados ni están los sí. políticos, ni están los mismos administradores de fondos de pensiones. No. Ni no lo del Banco Central. No, pero no me ni digas el mismo gobierno. Tienen no otro está dentro del sistema. otro sistema de pensión tienen ellos. Tienen otro sistema de pensión. ¿Cuál es ese sistema? Por ejemplo, para terminar de responder la pregunta, que creo que se quedó a media, de dónde podrían salir los fondos para el 30%. Por ejemplo, hay dos corrientes de teoría, una que la que plantea el ingeniero Ramón Alburquerque, que ha lanzado unos tweets brillantes, intelectual, nadie puede dudarle de su capacidad. Ramón Alburquerque ha planteado que como en los fondos de pensiones entran mensualmente vía la TCS entre 6.000 y 10.000 millones de pesos mensuales, más los intereses que generan las inversiones, entre comillas, que hacen las AFP, pero que está en el mismo gobierno dominicano, que a su vez tiene que pagar a las AFP, entran alrededor de entre 8.000 y 13.000 millones de pesos todos los meses. Lo que quiere decir que en un plazo de un año se acumula el dinero necesario para entregar este 30% sin tener que incurrir a empréstitos internacionales y tampoco sin tocar los fondos actuales de los trabajadores. O sea que al año se producen alrededor de 85.000 millones de pesos al año de los trabajadores. Correcto. Porque lo que hablaste ahorita es el peaje que cobran los bancos, por utilizar un término. Sí. Es la comisión por manejo de los comisión por fondos. manejo. Increíble. Señores, Correcto. ¿qué mal distribuido está el mundo? Así es. Los bancos manejan cuartos de nosotros, los afiliados. Bueno, hay un plan de lucha próximamente que tienen pautado, aparte de que lo he visto en varios programas. Están muy activos, los felicito. Pero hay algo más que piensan hacer en los próximos días o meses. ¿Qué hay en agenda? Sí, en agenda tenemos desplegar en todo el territorio nacional una serie de firmas de libros para con esto nosotros buscar un acercamiento con las sociedades, las juntas de vecinos, las iglesias y algunas organizaciones de las comunidades que puedan integrarse a la lucha del 30%. El objetivo es de que la gente de alguna manera se empodere y tome acciones específicas con relación a esta lucha, que es necesaria, que el mismo ministro de Planificación y Desarrollo de este gobierno, Miguel Seara Hatton, dijo que si los pueblos no se empoderan sobre los temas que les son vinculantes, entonces los poderes fácticos, es decir, la oligarquía y los sectores de poder, toman esa agenda y se agencian entonces sus beneficios. O sea, la mayoría de las decisiones entonces irían a su favor. Entonces, por eso nosotros vamos a desplegar todo este trabajo que a partir de la semana que viene toda la población la podrá ver. Qué bien, yo le agradezco a ustedes su visita aquí al programa. Cuenten con este espacio. Gracias a Cada vez que usted. tengan actividades, este espacio
está a su disposición. Sí, quiero agregar algo más Adelante. en la parte final. Miren, por lo regular, en el país se dice que la entrega del 30% podría causar problemas en la economía. Miren, lo que puede causar más problemas en la economía es que la gente se esté comiendo los dientes con las muelas. Ustedes están viendo en el país cómo una ola de atracos y de asaltos se ha apoderado de la República Producto de la Dominicana. crisis, Y eso claro. naturalmente es producto de la crisis. La oligarquía de este país y los sectores de poder tienen atrapado la mayor cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, naturalmente, que eso genera problemas de poder la gente satisfacer sus necesidades. De la distribución de la riqueza. Correcto. Entonces, esa afectación de la economía no es tal, porque miren, señores, si en el último cuatrimestre del año, por lo regular, entre el sector público y privado, desembolsan en la economía unos 564,000 millones de pesos por concepto de salario, bonificaciones, agasajos y una serie de estímulos, el 30% son 200,000 millones de pesos. El 30% es 3 veces menos que esa cantidad y no causa inflación. Esas teorías que tienen esas administradoras de fondos de pensiones son sensacionalistas, que buscan de alguna manera llevar miedo a un pueblo que siempre que se atemoriza de que la economía de su país comience a afectarse. De manera que no se lleven de esas teorías, que ellos son los que se benefician justamente de que un pueblo esté sufriendo como lo está ahora mismo sintiendo. Excelente, muchas gracias Francisco Diloné, muchas gracias Rosana Martínez, Gracias. del colectivo en pro del 30% de los fondos de pensiones. Un mensaje final, Rosana, ¿quieres decirle a los amigos televidentes? Sí, a la población que se empodere de la lucha del 30% y de la modificación de la ley 8701. Ah, que nos faltó esa por tocar, ¿eh? Que En que un sentido- acudan a los llamados y a las manifestaciones que estamos haciendo y que están haciendo otras organizaciones como la Coalición por una Seguridad Digna, que próximamente van a haber varias paradas el próximo día 15, y cuando nosotros convoquemos también nos empoderemos todos y todos podamos luchar contra este monstruo de las AFP y las ARS. Diloné, finalmente, a los amigos televidentes, ¿qué decir? Bien, lo mismo que le decía y vuelvo y se lo reitero, vamos a empoderarnos, señores, no dejemos que los grupos de poder sigan apoderándose del presente y el futuro de nosotros. Fíjense que el gran negocio de las AFP es que las personas nunca accedan a su fondo de pensiones. Es decir, el gran negocio y el éxito de las AFP es que las personas llevemos dinero a los fondos de pensiones y nunca lleguemos a reclamar nuestro dinero. Es decir, que las personas mueran y que de alguna manera nunca reclamen ese Que dinero. se pierde ese dinero ahí. Y digo. el éxito de las ARS es justamente hacer negocio con la salud de las personas, que las personas se enfermen y que nunca le demande los servicios de salud para ello entonces ganar con la no entrega de las prestaciones de servicio. Así es. Así es. Gracias, señores. Continuamos con este espacio, la otra versión por Luna TV.